El millonario llora al ver a un mendigo rescatar a su hija ciega y descubrir su secreto. Una tormenta brutal azotaba Buenos Aires esa noche. Los relámpagos iluminaban la imponente mansión de Alejandro del Valle, un hombre acostumbrado a controlar cada rincón de su mundo. Su imperio financiero era tan vasto como implacable, pero nada podía prepararlo para el caos que estaba a punto de estallar. En el silencio opulento de su sala de estar, el reloj parecía detenerse. Alejandro, con las cejas fruncidas y la mandíbula apretada, temblaba no por el frío, sino porque algo terrible había ocurrido. Su hija Valeria, la luz de sus días y una joven brillante a pesar de su ceguera, había desaparecido. Las cortinas ondeaban violentas por el viento, y el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas como un tambor de guerra. El silencio absoluto se rompió con el llanto sordo de Alejandro, ahogado entre sollozos. No entendía cómo alguien pudo irrumpir en su fortaleza. De pronto, un nombre surgió. Esa palabra explotó en la mente de Alejandro como un trueno. El hombre que más cerca tenía, su sombra diaria, involucrado en el secuestro de Valeria. La traición era real, y el dolor agudo hundía su pecho. La confianza se quebraba en pedazos invisibles. Mientras la tormenta rugía afuera, en los barrios bajos de la ciudad, Mateo Ríos apuraba su paso entre calles saturadas de sombras y miedo. Un joven sin más que su coraje y un pasado que nadie conocía. Mateo sentía que arriesgaba hasta la vida para encontrar a Valeria, porque lo que escondía entre silencios era un secreto que podía cambiarlo todo. El contraste era brutal. De un lado, la vida de lujo llena de cadenas y dobles juegos. Del otro, la lucha desesperada en un mundo áspero que parecía querer devorar a Mateo. Pero había algo en su mirada, una mezcla de determinación y miedo, que hacía que Alejandro, aunque derrumbado, empezara a creer que había una luz en ese túnel oscuro. Las paredes de la mansión parecían absorber un mendigo con un secreto oculto y un infierno personal estaba a punto de adentrarse en su mundo calculado y perfecto. Y ellos dos, el magnate y el joven de los barrios, estaban a un paso de un choque que nadie esperaba. Pero justo cuando el aliento parecía volver, cuando la esperanza se asomaba entre grietas, una sombra más oscura se deslizó por el pasillo. Una revelación que hizo temblar los cimientos de todo lo que Alejandro creía. No solo Rodrigo podría estar jugando un papel siniestro, sino que Mateo guardaba un secreto peor, uno que podría destruir no solo a Valeria, sino también a él mismo. La noche parecía interminable. Alejandro sentía un nudo persistente en la garganta, un temblor sutil en sus manos firmes y una presión insoportable en el pecho. Veía en Mateo a un raro guerrero que desafiaba su mundo, que luchaba con una valentía inesperada por salvar a su hija. Pero el secreto, ese oscuro secreto, seguía escondido en las sombras, esperando, listo para salir y arruinarlo todo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar el poder y la redención cuando la verdad amenaza con destruirlos a todos? La respuesta se deslizaba entre la tormenta, sin forma ni sonido. Solo un susurro invisible al oído de quien quisiera escucharlo. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta seguía su furia afuera, pero dentro de la mansión todo se sentía todavía más pesado, casi asfixiante. Alejandro se apoyó con fuerza contra la pared del pasillo, como si el peso invisible en su pecho fuera a aplastarlo. Tenía las manos temblorosas,
la garganta hecha un nudo que se negaba a aflojar. Entonces apareció Mateo, jadeando, cubierto de barro y sudor, con la mirada clavada en Alejandro. La desesperación y el miedo se reflejaban en sus ojos, pero también había un destello, algo que Alejandro no supo interpretar de inmediato. «Encontré algo que no vas a creer», susurró Mateo, con la voz rota. El silencio se rompió cuando Rodrigo apareció detrás de ellos, con la expresión dura y la piel pálida, como si hubiera visto un fantasma. «No hay tiempo para juegos», dijo Rodrigo con voz cortante, las manos crispadas. «Pero justo». Los tres voltearon hacia el origen del sonido, y la luz de relámpagos reveló una sombra que caía al suelo. Alejandro corrió, el corazón explotando en su pecho. Al llegar, vio a Valeria, pero no como esperaba. Estaba ahí, viva, pero con los ojos abiertos y una expresión que no era de miedo, sino de terror absoluto. Su cuerpo temblaba, y en sus manos tenía un sobre arrugado, manchado con algo que helaba la sangre. El sonido sordo de sus propios latidos retumbaba en las orejas de Alejandro cuando intentó abrir ese sobre. Justo entonces, un estremecimiento paralizó el aire. Valeria habló, pero no con la voz dulce que Alejandro recordaba, sino con una calma helada. «Papá, nunca debiste confiar, ni en Rodrigo ni en Mateo». El shock fue como un puñal en el estómago. Alejandro soltó el sobre, que se abrió mostrando una serie de fotografías, cartas y documentos. Allí estaba todo, el secreto oscuro que había mantenido Mateo escondido, pero también algo más grave, algo que desmoronó todo. Pero lo más brutal fue la revelación final, la bomba que hizo vibrar cada hueso de Alejandro. Mateo, ese joven del barrio que parecía un salvador, no era un simple mendigo ni un héroe improvisado, era hijo de Rodrigo. Y no solo eso, Rodrigo y Mateo habían planeado todo desde el principio. La desaparición, el secuestro, un juego sucio dentro de otro más oscuro. La mirada de Alejandro se volvió vidriosa. Los dedos se aferraron a la madera del pasillo, como si eso fuera a sostenerlo. Valeria, su hija ciega, había estado manipulando a ambos, usando su vulnerabilidad como arma, y Rodrigo, su hombre de confianza, nunca había sido un aliado. Era parte de un plan frío, calculado. Mateo bajó la cabeza, el rostro bañado en lágrimas de rabia y culpa. «Lo siento, Alejandro, no quise que fuera así, pero ya no puedo regresar. El pasado me atormenta y ahora también a ustedes». El silencio llenó la mansión, pesado, denso, como si el aire mismo se negara a circular. El choque no era solo de traiciones, sino de verdades enterradas que ahora volvían para quemar todo a su paso. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo había creído en ellos? ¿En qué momento todo se había vuelto una mentira gigante? Su hija, el hombre en quien confiaba, y el joven luchador, unidos en una red intoxicada por secretos que podían destruirlos a todos. Un segundo disparo tronó, esta vez cerca, y la tormenta pareció callar de repente, como si el mundo se contuviera a la espera. ¿Quién había vuelto? ¿Qué giro más oscuro estaba a punto de revelar la noche? Y en ese instante, Alejandro entendió que esta no era una lucha por rescatar a su hija, era una batalla para salvarse a sí mismo. Pero ¿a qué precio? Eso aún nadie lo sabía. El disparo retumbó como un trueno seco y el eco pareció quedarse pegado en las paredes de la mansión, aplastando cada aliento. Alejandro sintió que el pecho le explotaba, como si una fuerza invisible le apretara las costillas sin piedad. Miró a Valeria, tirada en el suelo, con los ojos abiertos y esa expresión que taladraba el alma. Pero entonces algo cambió. Fue un pequeño movimiento, casi imperceptible, una chispa entre la tormenta. Valeria parpadeó. Sí, parpadeó. Y luego, con un temblor que hizo que su cuerpo se estremeciera entero, abrió la boca para decir algo que congeló el aire en un susurro helado. «No estoy ciega». El silencio se volvió un golpe al estómago. Rodrigo se quedó paralizado, con la piel más blanca que la cal, y Mateo apretó los puños, como si buscara contener el temblor que amenazaba con quebrarlo.
Alejandro sintió las lágrimas arder en sus ojos. Pero ya no eran por miedo, eran de rabia, de confusión. Había creído estar frente a una hija frágil, víctima inocente. Pero esas palabras eran un puñal que destrozaba todo lo que había sentido. Valeria se incorporó lentamente, el cuerpo menudeando temblores, pero la mirada llena de fuego. «Vosotros dos», dijo señalando a Rodrigo y a Mateo, «pensaron que podían jugar conmigo, que yo era una cosa, alguien para manipular. Pero la verdad es que yo estuve manejándolo todo desde el principio». La mansión pareció temblar, como si las paredes fueran a derrumbarse por la fuerza de esa confesión. Rodrigo avanzó un paso, la voz entrecortada. «Valeria, ¿qué estás diciendo?» Ella sonrió, una sonrisa vacía, peligrosa. «Que no estoy ciega. Mi ceguera fue fingida desde siempre. Un secreto guardado con cuidado para poder esconderme, para poder mover piezas sin ser vista». Mateo dio un paso atrás, la mandíbula aprisionada y los ojos llenos de miedo que se mezclaba con admiración y odio. «¿Entonces todo esto fue parte de tu juego también? ¿Tu desaparición, el secuestro, la traición de Rodrigo y yo?» Valeria bajó la mirada un instante y una risa suave se escapó de sus labios. Una risa que dolía. «No solo fue un juego, fue un plan para liberarme de ustedes, para exponer los secretos que los podían destruir a todos. Pero el precio fue más alto de lo que esperaba». Sintió que el mundo se le caía encima. Todo lo que había vivido, cada lágrima, cada pensamiento, cada sospecha, se venía abajo en segundos. «¿Entonces tú manipulaste a Rodrigo y a Mateo?», preguntó con voz rota. «Ellos fueron piezas que yo moví», respondió Valeria con frialdad. «Pero no son los únicos involucrados. Hay algo peor». La tormenta afuera estalló con furia, como si quisiera acompañar la tormenta que crecía adentro. De repente, un ruido metálico contra el suelo le hizo girar la cabeza. Allí, entre sombras, apareció una figura emergiendo del pasillo. No era ni Rodrigo ni Mateo, era alguien más oscuro, más inesperado. Con la luz de un relámpago, Alejandro reconoció el rostro que había olvidado, aquello que jamás habría esperado ver esa noche. «¿Tú?», musitó, la voz quebrada. «¿Pero cómo?». La figura apenas sonrió, y en sus manos brilló un objeto que destelló bajo la lluvia. Un objeto que cambió todo en un segundo. «Me dijeron que estaba muerto, pero ustedes nunca sabrán la verdad completa». Su voz era una amenaza líquida. «Ni siquiera Valeria. Nadie está a salvo en este juego. El disparo anterior no fue un error ni un accidente. Fue la señal para que todo el castillo de mentiras se derrumbara. Y ahora, con esa presencia inesperada, la cara oculta de esta red oscura emergía para devorarlos a todos». Mateo, Rodrigo, Alejandro y Valeria miraban sin poder moverse. El pasado, los secretos y la traición ya no eran nada comparados con lo que acababa de aparecer. Un enemigo que ni siquiera habían imaginado. Y justo cuando la nueva amenaza avanzaba, Alejandro sintió un golpe frío en el pecho. No era un disparo esta vez, sino la promesa de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y, por encima de todo, ¿cómo estaba vivo? La tormenta afuera parecía haberse detenido, pero dentro, el verdadero infierno apenas comenzaba. La figura se paró firme en el pasillo, la luz del relámpago resaltando el brillo metálico en su mano. Alejandro sintió que el aire se le escapaba en un suspiro ahogado. El corazón le golpeaba tan fuerte que juraba que iba a romper sus costillas. Sus ojos se clavaban en aquel hombre que contra todo sentido estaba vivo. Que el silencio se cortó con un sonido seco, un clic. El objeto en sus manos era una pistola, y sin más apuntó directo a Alejandro. «Creíste que este juego era solo tuyo», dijo la voz, afilada, venenosa. «Pero nunca viste la partida completa». Mateo dio un paso al frente, tan tembloroso que casi cayó. Rodrigo se paralizó blanco como papel. Valeria, aquella que fingió ceguera,
aferrada a un lado del cuerpo de Alejandro. Todos miraban esa escena sin poder hablar. De repente, un disparo retumbó. La bala se desvió en el último instante. Un golpe en el brazo de Alejandro sacudió el lugar. Gritó, pero la voz le sonaba lejana, como hundiéndose en un pozo oscuro. La pistola cayó al suelo con un estruendo y el hombre armado retrocedió, sorprendido. Pero justo cuando se pensaba que la amenaza había pasado, la tensión explotó con algo aún peor. «No es quien crees», gritó Valeria, con una intensidad tan fría que heló el aire. «Alejandro, mira». El hombre que había apuntado con la pistola, con una velocidad que nadie esperó, se quitó la capucha. Y entonces el mundo se volvió del revés. No era un enemigo, no era un extraño, era Alejandro, él mismo. El reflejo del relámpago iluminó la verdad más devastadora. El hombre con la pistola, el que parecía venir a destruirlo a él y a su familia, era Alejandro del Valle. Pero no el Alejandro que todos conocían. Un doble, un clon, una versión oscura y retorcida, con ojos que brillaban con un fuego que la realidad no podía explicar. El verdadero Alejandro cayó de rodillas, el cuerpo temblando, la garganta atragantada con un nudo que casi le arrancaba el alma. Mateo, Rodrigo y Valeria quedaron petrificados, sus miradas desencajadas, sin saber si llorar o huir. «¿Qué está pasando?», susurró Rodrigo, la voz quebrada. «¿Cómo es posible?». El falso Alejandro sonrió, una sonrisa que no era sonrisa, sino una amenaza convertida en carne. ¿Creyeron que la oscuridad estaba fuera? No, siempre ha estado dentro, dijo. Este Alejandro, este real, es solo un peón en mi juego. El verdadero Alejandro quiso levantarse, quiso gritar que eso era imposible, pero a cada intento su cuerpo se volvía más débil, más invisible. Sus manos buscaban apoyo, pero el suelo parecía absorberlo. Valeria se acercó, con lágrimas deslizando por sus mejillas, pero ese cariño se volvió un cuchillo cuando sus ojos se encontraron con los de la copia. «Papá, ¿qué pasaría si te dijera que nunca fuiste el que mandó realmente? Que este otro es el que movió todas las piezas desde la sombra. Desde que naciste, desde que ser tu hija fue parte de un plan mucho más oscuro». El verdadero Alejandro sintió como si un terremoto le arrancara la columna vertebral. La historia que creía vivir era mentira. Mateo cayó de rodillas, cubriéndose la cara. El falso Alejandro levantó la pistola, apuntando ahora al corazón de Valeria, mientras la tormenta afuera parecía rugir con una rabia contenida, un terremoto que se sentía en cada latido. «Ahora, toda esta farsa termina», advirtió con voz congelante. Y justo en ese instante, un segundo disparo resonó, pero no desde la pistola, sino desde las sombras que de repente se movieron entre los rincones oscuros de la mansión. Un tercer personaje, invisible hasta entonces, apareció. Con un silencio mortal, se acercó con un cuchillo en la mano y una sonrisa que rompía la más profunda cordura. El verdadero Alejandro apenas pudo ver ese brillo antes de que la oscuridad lo tragara. El caos era total. La traición no era ni de Rodrigo, ni de Mateo, ni de Valeria. Era Alejandro contra Alejandro. Pero ¿quién era ese otro? ¿Cómo había nacido? ¿Y qué otros secretos oscuros, imposibles de imaginar, quedaban todavía ocultos en ese castillo de mentiras? La mansión, ahora un campo de batalla afectivo y mortal, se convirtió en la prisión de una verdad que nadie quería conocer. Y en el centro, un hombre desvaneciéndose entre dos realidades, sin saber si aún podía salvar algo, o si ya estaba condenado a perderlo todo. La noche nunca fue tan fría. Y el verdadero juego recién comenzaba. El cuchillo cayó, tintineando contra el suelo como una sentencia. El verdadero Alejandro quiso reaccionar, pero su cuerpo no obedecía. Sentía el aire pegado en la garganta, el pecho comprimido, como si alguien apretara con fuerza.
La mirada de todos estaba clavada en él, congelada con el peso de la traición. El falso Alejandro avanzó. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, mientras una sonrisa cruel estallaba en su rostro. ¿Creyeron que todo se trataba de juegos de poder? No, esto es mucho más profundo, más sucio, y ni siquiera imaginan la verdad. Valeria se aferró a Alejandro, aunque ahora sus ojos reflejaban miedo y algo parecido a confusión. Mateo y Rodrigo, aplastados por el shock, apenas respiraban. La mansión parecía hundirse, tragando el silencio con una brutalidad que lastimaba. Pero entonces la tensión explotó con un sonido sordo, un ruido que no encajaba. Un estallido fuerte retumbó del piso de arriba. Todos se giraron, aún sin creer que el caos podía crecer más. El falso Alejandro frunció el ceño. Esa chispa de molestia asomó en su rostro oscuro. De repente se escuchó un grito desgarrador, que parecía venir de un rinconcito oculto de la casa. «No, no puede ser», murmuró Rodrigo, temblando. El verdadero Alejandro, a duras penas, trató de incorporarse cuando una voz imposible, cortó el aire como una daga. «¡Papá!», gritó desde las sombras algo que todos creyeron imposible. El nombre explotó en eco y la figura apareció corriendo. No era Valeria, ni Mateo, ni Rodrigo. Era alguien más, alguien que jamás habían esperado ver. Una mujer, joven pero con una fuerza en la mirada que quemaba, con lágrimas surcando su rostro, pero con los puños apretados como si eso frenara un huracán. «El verdadero juego, papá, nunca fue lo que creíste», dijo con voz quebrada pero firme. «Yo también debería estar muerta, pero no lo estoy». Todos se quedaron paralizados. El falso Alejandro se tensó. La pistola bajó un instante, como si la incertidumbre lo golpeara fuerte. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro con voz ronca, sin poder articular más. Ella respiró hondo. El dolor golpeaba en su pecho y se notaba en cada palabra. «Soy Martina, tu hija, la olvidada, la que nunca quisiste reconocer». Un silencio tan pesado que lastimaba envolvió la habitación. Alejandro abrió la boca, sin palabras, la garganta seca y el corazón a punto de estallar. «Martina, tú, ¿cómo?». Su voz era un susurro. Un nudo insoportable apretaba su pecho. Cada segundo se hacía más difícil respirar. Valeria, Rodrigo y Mateo la miraron con una mezcla de confusión, miedo y traición. «No tienen idea de lo que hicieron. Ni ustedes, ni esta copia enferma», dijo señalando al otro Alejandro. «Desde siempre, él fue el verdadero control, la sombra que decidió quién vivía y quién caía. Pero yo fui la que desapareció y me dejaron morir en el olvido». Un grito desgarrador rompió el silencio. Alejandro cayó de rodillas, el suelo temblando bajo él. Su mente explotaba con imágenes, recuerdos destrozados que ahora él veía con otros ojos. Martina era la pieza que faltaba, la verdad enterrada que hacía trizas todo lo que conocían. El falso Alejandro apretó los dientes, la pistola temblaba en su mano. «Martina, eres la traición más profunda. ¿Por qué volver solo para destruirlo todo?». Ella se acercó con un paso firme, con esa mirada que no aceptaba excusas. «Porque la verdad es peor que cualquier mentira. Porque ahora todo lo que construyeron se va a caer y no hay escapatoria para ninguno». La tormenta afuera rugía sin descanso, pero ahora era la tormenta dentro de esa mansión la que inundaba cada rincón. Un murmullo empezó a crecer entre los que observaban. ¿Cómo pudieron esconderlo? ¿Qué más nos ocultan? ¿Él? ¿Quién es realmente este Alejandro? Y en medio del caos, Alejandro, roto y perdido, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies una vez más. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un secuestro ni de una traición obvia. Era una guerra mucho más grande, un secreto enterrado en sangre y olvidos. Y en esa guerra, la verdadera pregunta ya no era quién engañó a quién, sino quién había estado muerto y quién había estado vivo todo este tiempo. El aire estaba tan denso que parecía que cada respiración fuera una lucha. Alejandro, roto, apenas sostenía su cuerpo arrodillado.
la mirada perdida, como si ya no supiera a dónde mirar. Martina lo miraba con ojos llenos de una mezcla extraña de rabia y tristeza. Valeria, Rodrigo y Mateo seguían ahí, como estatuas que no terminaban de entender qué estaba pasando. El falso Alejandro bajó la pistola lentamente, con una sonrisa torcida que hacía temblar la piel. Ustedes no saben nada. Todo esto fue solo el principio de lo que, en realidad, se viene. De repente un ruido fuerte hizo que todos saltaran. Un crujido grave como algo pesado que se desprendía y caía. La luz de un relámpago iluminó rápido el rincón del pasillo. Ahí, atrapada entre las sombras, apareció una caja metálica vieja, oxidada y con restos de sangre seca. Se había caído de un estante alto, como si algo o alguien la hubiera empujado. Alejandro extendió la mano con dificultad, tratando de alcanzarla, pero la caja parecía pesar 1 tonelada. Martina dio un paso adelante y con las manos temblorosas la abrió. Dentro no había documentos ni armas. Era algo mucho más terrible. Un video, una grabación que comenzó a reproducirse automáticamente en el viejo dispositivo que encontraron adentro. La pantalla chisporroteó y el primer rostro que apareció heló la sangre de todos. Era el verdadero Alejandro, pero no como se conocía hasta ahora. Estaba en un cuarto pequeño y oscuro, con el rostro ensangrentado, los ojos hundidos y la voz quebrada. No, no pueden saber. Aún no. Confío en que lo entenderán después, murmuró, temblando. Pero lo que derrumbó a todos fue la confesión que siguió. La voz, rota y fría, contó algo imposible de creer. Yo no soy Alejandro del Valle, al menos no desde el principio. Soy solo una copia creada para proteger a la verdadera familia. El Alejandro que conocen es un sustituto. El verdadero está atrapado en otro lugar. Martina soltó un sollozo, cubriéndose la boca. Rodrigo abrió los ojos como platos, jadeando. Mateo parecía querer salir corriendo, pero sus pies no se movían. El video continuaba, mostrando imágenes de laboratorio, de manos manipulando tubos, y luego un hombre tendido en una camilla, con cables por doquier. Y ahí estaba la verdad más brutal. El verdadero Alejandro del Valle no estaba muerto ni desaparecido. Estaba secuestrado por alguien muy cercano. Un grupo desconocido, con acceso total a su imperio, había creado al falso Alejandro, al que todos habían llamado real, para mantener el control desde las sombras. El video terminaba con esas palabras que explotaron en la mansión. Confíen solo en ella y tengan cuidado con quién dice ser. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La tormenta afuera dejó de sonar, como si también hubiera quedado paralizada. Martina levantó la mirada, con lágrimas secas, pero los ojos afilados. «¿Entonces todo esto?», dijo, señalando a cada uno, «no es una guerra entre nosotros. Es una batalla para rescatar al verdadero Alejandro. Y el enemigo está aquí, entre nosotros, escondido tras estas máscaras». De repente, las luces de la mansión empezaron a parpadear. Una sombra se movió rápida detrás de ellos. Un susurro lejano, un rasglón contra la pared oscura. Y alguien desde la penumbra habló con voz que no era ni de Rodrigo, ni de Mateo, ni siquiera de Valeria. ¿Creíste que podías confiar? ¿Que el juego ya había terminado? No es así. Solo acaba de empezar. Un disparo rasgó el aire una vez más, y la luz se apagó de golpe. En la oscuridad total, solo quedaban los sollozos ahogados y el latir ensordecedor del miedo. ¿Quién estaba detrás ahora? ¿Cuál era la verdadera cara del enemigo? Y lo peor, ¿cómo saber quién era el verdadero Alejandro, cuando nadie sabía ya quién es ese hombre en el suelo? La mansión se llenó de ecos, dudas y traiciones invisibles. El juego apenas iniciaba su ronda más oscura. La mansión quedó en silencio total. La pantalla del video parpadeó y se apagó, como un suspiro ahogado en la oscuridad. Alejandro apenas respiraba, el pecho le dolía, sintió que el corazón le quería estallar. Martina se quedó temblando, las manos apretadas contra el pecho. Rodrigo y Mateo intercambiaron miradas que decían todo: miedo,
incredulidad, desesperanza. De repente una risa fría cortó el aire, seca y cortante como un látigo. Todos giraron la cabeza, buscando de dónde venía. Era Valeria, que se levantaba con lentitud, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿De verdad creyeron que eso era todo?, dijo, con la voz temblorosa, pero esa sonrisa retorcida. Pobres ilusos. La verdad es mucho peor. Alejandro quiso levantarse para enfrentarla, pero la debilidad le anclaba al suelo. Un sudor frío le corrió por la espalda. Martina sostuvo fuerte el brazo de su padre, tratando de darle fuerza. Valeria avanzó unos pasos, la mirada fija en ellos. Pero no paró ahí. Se pasó una mano por el rostro, dejando manchas de suciedad y una sombra de locura. ¿Saben qué es lo más gracioso?, escupió, bajando la voz para que solo ellos la escucharan. Que ninguno de ustedes es quien cree. Ni yo tampoco. Rodrigo frunció el ceño, las piernas temblorosas. Mateo tragó saliva como si fuera la última agua en el desierto. ¿De qué estás hablando?, exigió Martina con voz firme, aunque el terror le atravesaba los huesos. Valeria respiró hondo, y en vez de responder, empezó a reír. Una carcajada que subió, frenética, sin control. Después, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo sostuvo al frente, lejos de todos. «Este es el verdadero secreto», dijo, y apretó un botón. La casa tembló. Un ruido profundo, metálico, vibrante llenó el aire. Una pared del fondo comenzó a moverse, una puerta secreta que se abría lentamente, revelando un sótano oculto. «¿Qué hay ahí?», pegó un salto Rodrigo, aterrorizado. Valeria se acercó con pasos decididos, arrastrando el miedo que había sembrado como una tormenta. Lo que pondrá fin a todo este juego de mentiras. Con dificultad, Alejandro se arrastró para acercarse, tomado por Martina. Pero justo cuando la puerta terminó de abrirse, una luz azul helada surgió del interior del sótano, y lo que vieron los dejó sin aliento. No era un sótano común, era un laboratorio a medio destruir. Tubos rotos, monitores parpadeantes, frascos vacíos y manchas de sangre seca en las paredes. Y entre todo ese caos, un cuerpo atado a una camilla, cubierto con una manta. Pero no era alguien cualquiera. Cuando Valeria se acercó y corrió la manta con una mano temblorosa, reveló un rostro que ningún corazón pudo soportar. Era el verdadero Alejandro, palidecido, débil, dormido en un sueño oscuro, con cables conectados a cada parte de su cuerpo. Pero sus ojos estaban abiertos y lloraban. Un grito estalló en la mansión. Martina se lanzó hacia el cuerpo, dejando caer lágrimas calientes como fuego. Rodrigo se quedó helado, y Mateo contuvo un sollozo ahogado. «¡Papá!», susurró Martina, tomando la mano del hombre en la camilla, su voz rota. «Estuviste vivo todo este tiempo. Nos dejaron creyendo que estaba muerto, que este otro era tú. Pero fuiste secuestrado, atrapado, y nadie lo quiso decir». Valeria sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una confesión retorcida, una nueva cadena que los encadenaba a todos. «¿Y saben quién estuvo cuidando todo esto?», preguntó, levantando la vista hacia ellos como un halcón. «Yo», dijo. «Cuidé al verdadero Alejandro mientras manipulaba al sustituto. ¿Por qué alguien tenía que cuidar las piezas en este tablero oscuro?». Un frío helado caló en el aire. Alejandro, el falso. Sintió como si su piel se quemara de repente. «¿Yo?», balbuceó. «¿Valeria? ¿Quieres decir que todo fue un teatro para esconder que mi verdadero padre estaba aquí, atrapado?». Ella sintió, la sonrisa intacta, como una sombra que se volvió más negra. Pero en ese instante, otro disparo retumbó. No vino de nadie en la sala. Vino del sótano. Un grito de dolor salió del cuerpo en la camilla, y las luces empezaron a fallar. La tormenta afuera dio un golpe brutal contra las ventanas, como si el cielo mismo quisiera anunciar lo que decían esas paredes.
nada volvería a ser igual. Rodrigo se llevó la mano a la boca. Esto no es un juego, es un experimento, una cárcel. Alejandro, el falso, sintió que su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. Miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros temblorosos, en esa mujer que lloraba sobre el cuerpo de su padre verdadero, en Valeria que parecía jugar a ser la reina del desastre. Y en el fondo, una pregunta quemaba más fuerte que cualquier bala. ¿Y si ninguno de ellos era el verdadero enemigo? La puerta del sótano se empezó a cerrar lentamente, como un mausoleo. Un susurro casi imperceptible escapó del interior. Esto apenas comienza. Y en la oscuridad, el latido de un corazón atrapado clamaba por justicia. ¿Quién lo liberaría? ¿O acaso estaban todos condenados a ser piezas en esa cárcel invisible? El eco del disparo se desvaneció, pero el aire dentro de la mansión se volvió tan denso que era imposible respirar con normalidad. La puerta del sótano comenzaba a cerrarse lentamente, encerrando en la oscuridad al verdadero Alejandro. Martina y los demás apenas podían moverse, congelados por el miedo y el cansancio. Pero antes de que la tapa tocara el suelo, un golpe seco la detuvo. El silencio volvió, pero ahora era un silencio doloroso, de esos que pesan como una losa. Martina miró detrás de la puerta entreabierta, con lágrimas que rodaban por sus mejillas sin control. «Papá, aguanta», susurró mientras se arrodillaba junto a la camilla. De repente, una luz azul tenue iluminó el sótano, y el cuerpo del verdadero Alejandro parpadeó con una energía inesperada. Su mano se movió, 1, 2 veces, y luego abrió los ojos con un brillo que ninguno estaba listo para ver. Fue un destello de vida, pero también algo más, una furia profunda, oscura, que heló la sangre a todos. Alejandro, el falso, dio un paso hacia adelante, temblando, intentando alcanzar a su reflejo real. Martina sollozó. «Papá». Pero justo cuando parecía que la esperanza asomaba, la luz se apagó por completo. Un silencio mortal llenó la habitación y después, un sonido que nadie olvidaría. Un grito desgarrador, agudo, lleno de rabia y dolor, proveniente no del cuerpo en la camilla, sino de la sombra al fondo del sótano. Todos giraron para ver, pero lo que apareció no fue humano. Un Alejandro nuevo, una figura altísima, con ojos que ardían en rojo. No era el verdadero ni el falso, era una creación diferente, una versión grotesca que parecía salida de una pesadilla. El verdadero Alejandro intentó levantarse, pero esta figura lo empujó con una fuerza inhumana. ¿Creías que tú controlabas el juego? La voz resonó como un trueno, distorsionada y fría, como si miles de voces se unieran en una sola. Martina gritó, desconsolada. Rodrigo y Mateo retrocedieron hasta chocar con la pared, aterrorizados. Valeria quedó paralizada, pero sus ojos brillaban con un terror profundo que hacía temblar hasta el suelo. Entonces, de repente, el nuevo Alejandro volteó hacia ellos, y por un instante, la máscara de terror se rompió. Esos ojos encendían algo que parecía dolor, y por un parpadeo, algo parecido a humanidad. «Ustedes son la verdadera mentira», susurró con voz cascada. Un escalofrío recorrió a todos. En ese instante, Martina comprendió algo que le heló la sangre. Esa criatura no solo era una copia o un clon, era la manifestación de todo lo oscuro, todas las traiciones, miedos y secretos que habían ido enterrando. Era el reflejo físico de todas sus mentiras. El falso Alejandro, con la voz rota, preguntó, «¿Qué eres?». La figura oscura avanzó unos pasos, y con una velocidad aterradora, tomó el control del silencio con una revelación que destrozó todo. «Yo soy el verdadero Alejandro del Valle». Un grito quedó atrapado en la garganta de todos. Martina cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que oía. «¿Cómo?», balbuceó Rodrigo, voz quebrada. La figura oscura sonrió, con una ironía amarga. «Ustedes han jugado con piezas falsas, han olvidado la verdad. Fui creado en un laboratorio, sí,
pero no como ellos dijeron, no para protegernos. Fui hecho para dominar, para borrar lo que ellos llaman verdadero. Soy lo que queda cuando todo muere y no hay redención. La tormenta afuera se intensificó, como si el mundo mismo sintiera que la realidad se había roto. Martina miró a su padre real, y en sus ojos vio un abismo profundo, un vacío que no reconocía. ¿Y el hombre en la camilla? La criatura respondió con una risa amarga. Esa masa de carne, esa sombra sin alma, es lo que ellos quieren que crean que soy yo, la mentira que mantiene vivo a todo esto. Un silencio abrumador cayó sobre el grupo. Pero, ¿y Valeria? ¿Y Mateo? ¿Y Rodrigo? Preguntó Martina con voz temblorosa. El ser oscuro se volvió hacia ellos, sus ojos rojos clavándose como cuchillas. Son piezas en la partida. Nadie es quien parece. Nadie escapa, pero una verdad queda clara. Ustedes ya no serán los dueños de esta historia. Yo sí. Un ruido fuerte, como un estruendo de metal roto, resonó desde el otro lado de la mansión. Todos se giraron, y mientras las luces tambaleaban, un pensamiento aterrador cruzó la mente de cada uno. ¿Y si todo esto solo era el prólogo del verdadero terror que acababa de despertar? La tormenta soplaba afuera, pero adentro, el infierno apenas empezaba. El estruendo del metal roto se ahogó en un silencio tan pesado que casi dolía. Todos se miraban, como buscando una señal, un motivo para creer que lo que acababan de escuchar no era verdad. Pero la mansión parecía haberse convertido en el epicentro de una pesadilla sin salida. El verdadero Alejandro, esa criatura oscura con ojos llameantes, respiraba con una calma gélida que helaba hasta la sangre. Su voz, un susurro cortante, terminó de romper lo que quedaba de esperanza. «Ustedes no entienden nada», dijo, y cada palabra era un látigo. «Todo esto nunca fue una elección». Martina, temblando, dio un paso adelante y con un hilo de voz preguntó, «¿Qué quieres decir? ¿Que no fue elección?» Pero antes de que la criatura pudiera responder, la mansión volvió a estremecerse. El suelo vibró bajo sus pies y un estrépito sacudió las paredes. Un silencio tenso siguió, como si todo esperara otro golpe. Y entonces, sin aviso, las luces explotaron en una lluvia de chispas. La oscuridad fue total. Un grito agudo, desgarrador, recorrió el pasillo, seguido por un ruido sordo, profundo, como un latido de corazón recién despertado. En medio de la penumbra, una voz volvió a resonar. No era humana, no parecía siquiera real. «¡Detente!», clamó, y esa orden cortó el aire con fuerza. «¡Detente, Alejandro!». Un haz de luz azul bajó desde el techo y de él emergió una figura. Era alta, imponente, vestida con un traje brillante que parecía hecho de energía pura. Sus ojos brillaban con una luz blanquísima que dolía mirar. Martina dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. Rodrigo y Mateo intercambiaron miradas confusas, llenas de miedo y asombro. La figura caminó hasta el centro del salón con pasos firmes, su voz clara y marcada. «Soy luz, la conciencia que habita dentro de ti, Alejandro. Lo que llaman verdadero, falso o oscuridad, ninguno es real. Son fragmentos de ti, partes rotas de tu mente que se perdieron hace años». Todos quedaron en silencio. Nadie supo qué decir. La criatura oscura bajó la pistola con lentitud y se giró hacia Luz con un brillo de odio. «¡Mentira!», gritó con rabia. «Yo soy el verdadero, el que merece el control, porque él está muerto». Y en ese instante, Luz hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano, y del pecho oscuro del ser surgió una luz, un haz que empezó a abrir lentamente su cuerpo. La capa oscura se resquebrajó, y cuando la luz penetró, la figura fue desapareciendo en pedazos, como si fuera humo. En su lugar apareció un hombre, uno que todos reconocieron de golpe, el verdadero Alejandro, pero no el esclavo del laboratorio ni la copia oscura, sino el Alejandro que había vivido años atrás, un hombre marcado por el tiempo, el arrepentimiento y el sacrificio. «Fui yo», dijo la voz rota, «no un clon, ni una creación. Fui atrapado dentro de esta prisión mental,
encarcelado por mis propios demonios. Martina se lanzó a sus brazos, llorando sin freno. Alejandro, el falso, se quedó paralizado, mirando al hombre que abrazaba a su hija. Pero la revelación que hundió a todos fue la que siguió. Y ustedes, continuó, cada uno, fueron creados en mi mente como castigos y recuerdos. Rodrigo, Mateo, Valeria, Martina, no existen afuera. Son ecos de mi memoria fracturada, fragmentos de culpa y dolor. El aire se hizo pesado, como si la habitación se contrajera alrededor de ellos. Martina se separó, con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Eso significa que nada fue real? ¿Que nuestra familia no existe? El hombre asintió con pesar. Todo lo vivido aquí es un sueño. Un infierno dentro de mi cabeza. La tormenta, la mansión, la traición, son prisiones de mi mente. Rodrigo, sintiendo que temblaba hasta el alma, murmuró. ¿Y el verdadero enemigo? ¿Esta batalla? Soy yo, respondió Alejandro con tristeza. La parte de mí que no puede perdonar, que se niega a vivir. Y mientras no se libere, todos estamos atrapados aquí. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La tormenta fuera cesó. La oscuridad de la mansión se volvió un vacío infinito. Pero justo cuando un hilo tenue de paz parecía asomarse, un destello en el rostro de Martina alteró todo. Ella tomó una profunda bocanada de aire y dijo, con una voz que no era solo dolor, sino peligro. Entonces, ¿qué pasará cuando despierte? Todos se quedaron sin palabras, porque la verdadera pregunta que nadie se atrevía a responder era, ¿qué ocurre cuando el dueño de este mundo roto decide despertarse? ¿Y toda esta historia era solo el comienzo de una pesadilla aún peor? La mansión quedó en un silencio tan pesado que parecía aplastar el alma. Alejandro, ese hombre fracturado y resignado, apenas sostenía su cuerpo tambaleante, mientras Martina lo abrazaba con una fuerza desesperada. El falso Alejandro quedó paralizado, mirando cómo esa sombra oscura se desvanecía, dejando atrás un hombre vencido, pero real. Las respiraciones eran cortas, el aire ardía en el pecho, y una sensación de vacío helado llenaba cada rincón. ¿Entonces esto fue todo un sueño?, murmuró Mateo con voz quebrada, sintiendo que el suelo podría abrirse bajo sus pies en cualquier momento. Alejandro, con esa mirada cansada, alzó la voz, ronca. No, esto es más que un sueño roto. Es una especie de prisión. Pero ahora que estoy despierto, puedo intentar salir de ella. Martina se separó un poco, sus ojos llenos de miedo y algo parecido a esperanza. Papá, si todo esto está dentro de tu cabeza, ¿qué significa para los que estuvimos aquí? Para mí, la respuesta fue un latido corto, un suspiro profundo. Significa que tenemos que luchar dentro y fuera, porque esta mente no es solo mía, es nuestra. Cada uno de ustedes es parte del puzzle que debo armar para sobrevivir y volver a vivir. Desde las sombras, Rodrigo y Mateo intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. No era solo miedo, era decisión. No estamos solos, aunque duela. Y entonces la mansión hizo un ruido extraño, como un pulso. Luz bajando lentamente, abriendo paso a una idea. La batalla no había acabado, nunca. Martina tomó la mano de su padre y dijo con voz firme, no importa si es un sueño o una realidad fracturada. Lo que importa es qué haremos ahora, porque si esto es un infierno, tenemos que salir de él juntos. Alejandro apretó esa mano, sintió el temblor, el latido, la vida que seguía latiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo brilló en sus ojos, la chispa para pelear. El misterio seguía ahí, denso como la tormenta que había empezado todo. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Era posible salvarse cuando la mente se convierte en cárcel? ¿Podrían unir sus piezas rotas o se perderían para siempre en esa oscuridad? La mansión se cerró tras ellos, pero el abismo no se había tragado la historia. Apenas comenzaba, y el final todavía estaba en blanco, esperando a quien tuviera el valor para escribirlo. Ahora, escucha bien, porque esto no es un simple relato. Necesitas suscribirte ahora mismo. Sí, ahora,
No pierdas ni un segundo porque vienen historias exclusivas que no vas a querer perderte. Aplasta ese botón de like ahora. Sí, ese pulgar que alimenta el algoritmo y mantiene este canal vivo. Tú tienes el poder. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios. Quiero saber qué te pareció esto, tus teorías, tu rabia, tus lágrimas. Que el mundo se entere de lo que sentimos todos. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden que apoyar así es la diferencia entre perder historias y vivirlas. ¡Hazlo ya!